David Beckham, una de las figuras más emblemáticas del fútbol inglés, siempre había sido extremadamente cauteloso con respecto a su vida privada. Desde joven, su talento en el campo y su atractivo físico lo convirtieron en un imán para los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público, Beckham logró mantener un halo de misterio en torno a su vida personal. Este control sobre su privacidad se intensificó aún más después de su matrimonio con Victoria Beckham, conocida en su momento como Posh Spice, una de las figuras más influyentes de la cultura pop británica. David y Victoria construyeron una imagen pública casi perfecta, glamorosos, exitosos y siempre en el centro de atención, pero manteniendo celosamente los detalles más íntimos de su vida familiar lejos de los reflectores. Aunque los paparazzi los seguían a cada paso, ellos lograron preservar esa fachada inquebrantable. Suscríbete si amas estas parejas, quédate hasta el final para no perderte nada. Sin embargo, todo dio un giro inesperado en una reciente y sorprendente entrevista que dejó a todos boquiabiertos. David Beckham, con una calma inquietante, decidió romper su habitual silencio y revelar una verdad que nadie había anticipado: una conexión emocional con Antonella Roccuzzo, la esposa del astro argentino Lionel Messi. Durante años, habían circulado rumores vagos y susurrados en los rincones más sensacionalistas de la prensa, pero siempre fueron desestimados como simples fabricaciones. Frente a las cámaras, Beckham sintió que había llegado el momento de contar su versión. «Creo que es hora de decir la verdad», comenzó, con una expresión grave que reflejaba el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. El periodista, sorprendido por la dirección que estaba tomando la entrevista, lo observaba con una mezcla de curiosidad y anticipación. La tensión en el estudio se volvía palpable, y quienes seguían la transmisión desde sus hogares seguramente lo hacían con el corazón en un puño. David Beckham continuó narrando cómo conoció a Antonella en un evento benéfico en Barcelona, una ciudad que había sido testigo de tantos momentos cruciales en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Aunque su primer encuentro fue breve y aparentemente superficial, Beckham confesó que desde el primer cruce de miradas sintió algo que no podía explicar. «En ese momento no lo entendí, pero su presencia me impactó de una manera que jamás había experimentado antes», admitió con franqueza. A medida que avanzaba en su relato, Beckham describió cómo, a pesar de esos primeros encuentros formales y públicos, la atracción que sentía por Antonella se mantenía latente. Aunque ambos se cruzaron en varias ocasiones en eventos de alto perfil, siempre en contextos que demandaban discreción, David fue enfático al señalar que nunca pensó en cruzar la línea. Sabía que ella estaba felizmente casada con Messi, un hombre al que respetaba profundamente, tanto por su talento como por su carácter. Del mismo modo, yo estaba casado con Victoria, con quien había construido una vida llena de amor y complicidad, afirmó con firmeza. Sin embargo, todo cambió durante una cena en París, la ciudad del amor. Sentados uno al lado del otro en una mesa que destilaba elegancia y glamour, hablaron más de lo que jamás habían hecho en sus encuentros anteriores. David descubrió en Antonella a una mujer mucho más compleja y fascinante de lo que había imaginado. Su inteligencia, su agudo sentido del humor y su visión pragmática de la vida lo cautivaron de una manera inesperada. «Fue una conversación peligrosa», confesó Beckham con un tono melancólico, como si estuviera reviviendo esos momentos íntimos que preferiría olvidar. Esa velada en París marcó un antes y un después. A partir de ese instante, la relación entre David y Antonella dejó de ser un simple cruce de caminos en eventos públicos. Se convirtió en una conexión emocional profunda, un vínculo que no podía ignorar ni reprimir, a pesar de las lealtades que ambos mantenían. La confesión de Beckham sacudió a todos los presentes. Cuestionó las narrativas establecidas sobre el amor, la fidelidad y los impredecibles caminos que puede tomar la vida. David Beckham, siempre visto como un símbolo de profesionalismo y dedicación, ahora se mostraba vulnerable, revelando su humanidad y sus errores como cualquier otra persona. Finalmente, la pregunta inevitable surgió: ¿qué sucedió con su relación con Victoria? David, visiblemente afectado, bajó la mirada antes de responder. «Victoria siempre ha sido mi pilar», dijo con la voz quebrada.
Le conté todo antes de hacerlo público, y fue uno de los momentos más difíciles de nuestra vida juntos. Estaba enfadada, herida, pero también mostró comprensión. Sabía que, aunque no había cruzado la línea físicamente, el dolor seguía siendo real para ella. Beckham explicó que desde entonces, ambos han trabajado intensamente en su relación y continúan haciéndolo cada día. Este episodio les recordó que, aunque su matrimonio es fuerte, no es invulnerable. Con estas palabras, la entrevista llegó a su fin, dejando a todos en un estado de asombro y reflexión. La imagen de perfección que rodeaba a David Beckham se había desvanecido, revelando la complejidad de la vida real detrás de la leyenda. David Beckham había confesado algo que, aunque no era ilegal ni escandaloso en términos tradicionales, tocaba un tema profundamente delicado: la fragilidad de las relaciones humanas, incluso entre aquellos que parecían tenerlo todo. Lionel Messi, por su parte, aún no había emitido ninguna declaración al respecto. Algunos especulaban que hablaría pronto, mientras otros pensaban que optaría por el silencio, como había hecho en tantas otras ocasiones cuando se trataba de su vida privada. Lo cierto es que esta revelación cambió la percepción pública tanto de Messi como de Beckham. El futbolista argentino, conocido por su lealtad y dedicación a su familia, mostró una faceta de dolor que muchos no esperaban ver. Por otro lado, Beckham humanizó su imagen, demostrando que incluso los ídolos pueden cometer errores y enfrentarse a dilemas morales complejos. Los días que siguieron a la entrevista fueron un torbellino mediático. Los medios de comunicación de todo el mundo replicaron la confesión de Beckham. Programas de debate, columnistas y expertos en relaciones ofrecieron sus opiniones sobre lo sucedido. Mientras algunos elogiaban la honestidad de Beckham, otros lo criticaban por poner en riesgo su matrimonio y la amistad con Messi. Antonella Roccuzzo, por su parte, optó por un silencio absoluto, refugiándose en su familia y en su círculo más cercano. Lionel Messi finalmente rompió su silencio unos días después, emitiendo una breve declaración que dejó más preguntas que respuestas. Lo que pasó es algo personal. Prefiero no hablar de ello públicamente. David y yo seguimos siendo amigos. Aunque es cierto que esto ha sido difícil, lo más importante para mí es mi familia, y es en lo único en lo que estoy concentrado ahora. Con estas palabras, Messi cerró el capítulo públicamente, aunque todos sabían que las heridas tardarían en sanar. El impacto de esta historia en la vida personal de los involucrados fue profundo. Beckham y Victoria trabajaron arduamente para reconstruir su relación, asistiendo a terapia de pareja y enfocándose en su familia. Los medios informaron que la pareja decidió renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia privada, como una forma de reafirmar su compromiso mutuo. Por otro lado, la relación entre Messi y Antonella también fue objeto de especulación. Aunque su matrimonio no mostró signos visibles de fractura, algunos expertos en lenguaje corporal y las imágenes captadas por paparazzi indicaban que la pareja estaba atravesando un momento difícil. Sin embargo, tanto Messi como Antonella se mantuvieron unidos en público, probablemente como una forma de proteger a sus hijos del escrutinio mediático. Con el tiempo, la intensidad del escándalo comenzó a desvanecerse, pero las cicatrices permanecieron. La amistad entre Beckham y Messi nunca volvió a ser la misma. A pesar de los esfuerzos por mantener una relación cordial, se dice que la confianza que una vez existió se había roto de manera irreparable. La historia de Beckham, Antonella y Messi es un recordatorio de que la vida es compleja, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Las decisiones que tomamos, por pequeñas que sean, pueden tener consecuencias profundas y duraderas, y aunque el tiempo puede sanar algunas heridas, otras nunca desaparecen del todo. Mientras Beckham continuaba relatando su historia, era consciente de que cada palabra estaba siendo observada y analizada por millones de personas. Sabía que su confesión era más que una simple anécdota. Era una ventana a la fragilidad humana, una muestra de cómo incluso las personas más admiradas y exitosas pueden enfrentarse a dilemas éticos y emocionales devastadores. «Recuerdo esa noche en París con una claridad dolorosa», dijo Beckham, con la mirada perdida, como si reviviera cada momento en su mente. Era una cena de gala, una de esas en las que todos se visten con sus mejores trajes y sonríen para las cámaras. Pero debajo de todo ese brillo y glamour, hay tantas historias ocultas,
tantos sentimientos no expresados. Beckham describió cómo, por casualidad, se sentó junto a Antonella durante la cena. Intentó mantener la conversación en un nivel superficial, hablando de temas comunes como los hijos, el fútbol y los eventos benéficos en los que ambos estaban involucrados. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió más profunda, más íntima. Antonella me habló de lo difícil que era para ella lidiar con la fama de Leo, continuó Beckham, recordando cada detalle con precisión. Me dijo que, aunque estaba inmensamente orgullosa de su esposo, a veces se sentía atrapada en su sombra, como si todo lo que hacía fuera evaluado a través del prisma de ser la esposa de Messi. David, quien no se consideraba alguien para juzgar, sintió una conexión con ella en ese momento porque, en muchos sentidos, él también había sentido algo similar en su relación con Victoria. A pesar de todo el éxito que ambos habían logrado individualmente, siempre había una presión constante de ser parte de una superpareja, de cumplir con las expectativas de todos los demás. Beckham hizo una pausa, recordando cómo sus propias palabras lo habían sorprendido, consciente de que esa conversación había marcado un punto de no retorno en su vida personal. Esa noche, en una conversación sincera con Antonella, le expresé que entendía perfectamente sus sentimientos. Le confesé que, en ocasiones, yo también me sentía más como un complemento que como una persona con logros propios. Hablaron extensamente sobre sus familias, los sacrificios que habían hecho por sus carreras, y cómo, a pesar de todo, había momentos en los que se sentían increíblemente solos. En medio de la charla, David hizo una pausa, como si sopesara si debía continuar revelando más detalles, pero finalmente decidió seguir adelante. Recordó cómo, durante la cena, hubo un momento en que sus miradas se cruzaron y todo cambió. Fue como si, de repente, estuvieran solos en una sala llena de gente. No hubo contacto físico, pero la intensidad de esa mirada lo decía todo. Sentí una conexión emocional que nunca había experimentado con otra persona, y en ese instante supe que estaba en peligro. Después de la cena, Beckham salió del evento sintiéndose confundido y agitado, incapaz de quitarse a Antonella de la cabeza. Esa noche, mientras Victoria dormía a su lado, él permaneció despierto, luchando con sus propios pensamientos. Se sentía culpable por sentir algo por otra mujer, pero al mismo tiempo no podía negar lo que había sucedido. Sabía que debía alejarse, pero no tenía claro cómo hacerlo. Al día siguiente, David intentó continuar con su vida como si nada hubiera pasado, pero los pensamientos sobre Antonella seguían invadiendo su mente. Comenzaron a enviarse mensajes de texto de vez en cuando. Al principio, no había nada comprometedor. Hablaban de cosas triviales, como cómo estaban los niños o cómo iba el trabajo. Sin embargo, había una tensión subyacente en cada mensaje. Ambos sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerlo. David recordó un episodio en particular que marcó un punto de inflexión en su relación con Antonella. Durante una visita a Barcelona, coincidieron en un evento organizado por el club. Leo estaba ocupado con los compromisos del equipo, y Antonella y él tuvieron un momento a solas. No fue algo planeado, simplemente ocurrió. Estaban en un rincón apartado del lugar, lejos de las miradas curiosas, y comenzaron a hablar de nuevo. Pero esta vez, la conversación fue mucho más personal. En ese encuentro, Antonella le confesó a Beckham que también se sentía atraída por él. Fue un momento de brutal honestidad. Ambos sabían que lo que estaban diciendo podría cambiarlo todo, pero en ese instante, parecía que lo único que importaba era lo que sentían. No hablaron de sus parejas ni de las consecuencias, simplemente se dejaron llevar por el momento. Hubo un instante en el que sus manos se rozaron, y aunque fue un gesto pequeño, la electricidad en el aire era innegable. A pesar de la intensidad del momento, ambos sabían que no podían seguir adelante. Se miraron a los ojos y, en silencio, reconocieron que no podían cruzar esa línea. Fue una decisión mutua, no por falta de deseo, sino por respeto a las personas que amaban. A partir de ese momento, decidieron poner distancia entre ellos. Dejaron de enviarse mensajes, evitaron coincidir en eventos, y cuando se veían, mantenían las cosas lo más formales posible. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse, la conexión entre ellos seguía latente.
Cada vez que nos encontrábamos en público, podía sentir esa tensión entre nosotros. Era como si ambos estuviéramos al borde de un precipicio, luchando por no caer, pero sabíamos que no podíamos permitirnos ese lujo sin destruir todo lo que habíamos construido en nuestras vidas, confesó David. David también habló sobre el momento en que Victoria comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Victoria siempre ha sido muy intuitiva, y no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que algo andaba mal. Nunca fui un buen mentiroso, y aunque intenté actuar con normalidad, ella notó los pequeños cambios en mi comportamiento. Hubo una noche en particular en la que ella lo confrontó directamente. Le preguntó si estaba pasando algo con otra mujer, y en ese momento, Beckham supo que no podía seguir ocultando la verdad. Beckham describió cómo, en medio de una conversación llena de lágrimas y emociones encontradas, le confesó a Victoria lo que había sucedido. Le contó todo, desde el principio hasta el final. No fue fácil, y ver el dolor en sus ojos fue una de las cosas más difíciles que ha experimentado en su vida, pero también sabía que si quería salvar su matrimonio, tenía que ser completamente honesto. Victoria escuchó en silencio, y cuando él terminó de hablar, le dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. A partir de ese momento, su relación pasó por un periodo de incertidumbre. Se distanciaron durante un tiempo, aunque siguieron viviendo juntos por el bien de sus hijos. Fueron semanas muy difíciles en las que no sabía si su relación sobreviviría. Victoria es una mujer fuerte, pero también tiene un lado vulnerable que pocas personas ven, y ver cómo luchaba con lo que le había confesado lo destrozaba por dentro. Por otro lado, Antonella también estaba lidiando con sus propios sentimientos. Sé que fue difícil para ella también. Leo es un hombre muy perceptivo, y aunque nunca hablé con ella sobre cómo reaccionó él exactamente, sé que la situación afectó su relación. Antonella es increíblemente leal, y estoy seguro de que hizo todo lo posible por proteger a su familia, pero también sé que no fue fácil para ella dejar de lado lo que sentía. David recordó cómo, a pesar de todo, ambos decidieron enfocarse en sus respectivas familias y tratar de superar lo ocurrido. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente llegaron a un punto en el que pudieron seguir adelante. Aunque nunca olvidaré lo que pasó entre nosotros, es una parte de mi vida que siempre llevaré conmigo, una lección que me enseñó mucho sobre mí mismo y sobre las personas que más amo. A medida que la entrevista avanzaba, Beckham dejó en claro que su intención no era buscar la simpatía del público ni justificar sus acciones. Sé que cometí errores y no estoy orgulloso de ellos, pero también sé que lo que ocurrió me hizo más consciente de lo que realmente importa en la vida: mi familia, mi relación con Victoria y los valores que quiero transmitir a mis hijos. El periodista, al darse cuenta de la profundidad emocional de la historia, decidió no presionar más a Beckham. En lugar de seguir indagando en los detalles, concluyó la entrevista agradeciéndole por su honestidad y recordándole al público que, al final del día, todos somos humanos, con nuestras fortalezas y debilidades. Cuando la cámara se apagó, Beckham se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que había revelado. Sabía que el mundo lo juzgaría, que habría opiniones divididas sobre su confesión, pero también sabía que al menos había sido honesto consigo mismo y con las personas que más le importaban. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo el tiempo y aquellos a quienes había herido sanarían uno de los momentos más decisivos de esta historia. Esto ocurrió durante una visita de Beckham a París para un evento de moda en el que participaba Victoria. Messi y Antonella también se encontraban en la ciudad, y como era habitual, las parejas coincidieron en una cena organizada por un patrocinador común. Esa noche, Messi, cansado por el entrenamiento del día, decidió retirarse temprano, mientras que Antonella se quedó un rato más conversando con los demás invitados. Beckham, siempre cortés y atento, se ofreció a acompañar a Antonella hasta su coche cuando ella decidió que era hora de marcharse. La noche en París era fría, y mientras caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, el silencio entre ellos era tan intenso que resultaba casi ensordecedor. Al llegar al coche de Antonella, ambos se detuvieron, mirándose en silencio. «Gracias, David», dijo ella con una voz suave, apenas audible. «No tienes que agradecerme nada, Antonella», respondió él, sintiendo una mezcla de emociones que le resultaba difícil de descifrar. «Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, como un amigo».
Ella esbozó una sonrisa melancólica, cargada de resignación. Lo sé, y lo valoro más de lo que puedes imaginar. Hubo un momento de pausa, un instante en que ambos fueron conscientes de lo cerca que estaban de cruzar una línea irreversible. Pero en lugar de ceder a la tentación, Antonella se inclinó ligeramente y le dio un beso en la mejilla, un gesto amistoso pero lleno de significados no expresados. «Cuídate, David», dijo antes de entrar en el coche, dejándolo solo en la calle con la fría brisa parisina acariciando su rostro, mientras veía cómo el coche de Antonella se alejaba. David sintió una tristeza profunda, una mezcla de arrepentimiento y alivio por lo que no había sucedido, por la línea que, a pesar de todo, no habían cruzado. En los días siguientes, David se esforzó por concentrarse en su familia y su trabajo, tratando de olvidar los sentimientos que lo habían abrumado durante esos encuentros con Antonella. Sabía que lo mejor para todos era mantener la distancia, y aunque le dolía, estaba decidido a hacer lo correcto. Pero a pesar de sus esfuerzos, esos momentos seguían regresando a él, como recuerdos imborrables de un pasado que nunca fue, pero que podría haber sido. Y cada vez que veía a Antonella en eventos posteriores, esos sentimientos latentes volvían a despertarse, recordándole lo cerca que estuvo de arruinar todo lo que era importante para él. La confesión que hizo en la entrevista fue un intento de liberarse del peso que había llevado durante tanto tiempo. David Beckham sabía que no podía seguir guardando sus sentimientos como un secreto que amenazaba con destruir no solo su paz mental, sino también las relaciones que valoraba más que cualquier otra cosa. Decidió confesarlo porque comprendía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia la redención, hacia la sanación, tanto para él como para las personas a las que había afectado. Mientras profundizaba en su relato, Beckham recordó un episodio en particular, uno que aún lo hacía estremecerse cada vez que pensaba en él. Ocurrió durante el verano, en un exclusivo resort en las Islas Baleares. Fue una reunión planificada con meses de antelación, una escapada que reunía a varias celebridades y futbolistas, todos buscando relajarse bajo el sol mediterráneo. Messi y Antonella estaban allí, al igual que David y Victoria, junto con sus hijos. El resort, situado en una cala apartada, era un paraíso privado, lejos del bullicio y de las miradas indiscretas de los paparazzi. Las villas estaban dispuestas de tal manera que cada familia tenía su propio espacio, pero con áreas comunes que alentaban la interacción. En este entorno idílico se desarrolló uno de los momentos más significativos y complicados de la relación entre Beckham y Antonella. Una tarde, después de un largo día de actividades, Victoria y algunos de los otros invitados decidieron asistir a una cata de vinos en un viñedo cercano. Messi, siempre más interesado en pasar tiempo con su familia, optó por quedarse en el resort con Antonella y sus hijos. David, sintiendo la necesidad de un poco de tiempo a solas, decidió no unirse a la cata y en su lugar optó por un paseo tranquilo a lo largo de la costa. Mientras caminaba por la orilla, con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas, vio a Antonella sentada sola en una pequeña terraza, mirando al mar. Estaba sumida en sus pensamientos, con una expresión en su rostro que denotaba una mezcla de serenidad y melancolía. Sin pensarlo demasiado, David se acercó. «Hola», dijo suavemente, para no sobresaltarla. Antonella levantó la vista y le sonrió, aunque había un rastro de sorpresa en sus ojos. «¿Qué haces aquí? Pensé que habías ido con los demás», comentó ella. David se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «No, decidí quedarme. Necesitaba un poco de tiempo para mí. ¿Y tú? ¿Todo bien?» Antonella suspiró, y por un momento pareció debatirse entre responder con la típica cortesía o abrirse de verdad. Finalmente, optó por lo segundo. «A veces me pregunto si toda esta vida, con su lujo y glamour, es realmente lo que quiero. Es hermoso, sí, pero también hay un precio que pagamos, ¿no crees?» David asintió, entendiendo perfectamente a lo que se refería. «Sí, siempre hay un precio, pero también hay cosas buenas. Las personas que amamos, por ejemplo, los momentos que pasamos con ellos». «Eso es cierto», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Pero a veces es difícil. A veces siento que todo es demasiado, que simplemente quiero desaparecer, aunque sea por un rato». David sintió una oleada de empatía hacia ella.
Podía ver el peso que Antonella llevaba, uno que él entendía íntimamente. «Todos sentimos eso alguna vez», dijo, su tono cargado de comprensión. «Pero es importante recordar por qué hacemos lo que hacemos, por quién lo hacemos». «Por la familia», dijo ella, como si la respuesta fuera obvia, aunque su voz estaba teñida de duda. «Exactamente», asintió David. «Por la familia y por nosotros mismos también. No podemos perdernos en el proceso». La conversación, aunque tranquila y pausada, estaba cargada de significados subyacentes, reflejando la complejidad de las emociones que ambos estaban experimentando. La conciencia de lo que ambos sentían el uno por el otro era algo que no podían simplemente apartar. Estaba ahí, latente, cada vez más evidente a medida que compartían esos momentos cargados de significado. Sin embargo, eran igualmente conscientes de las posibles consecuencias, y eso los mantenía alejados del abismo que sentían que se abría ante ellos. Finalmente, Antonella se levantó, rompiendo el hechizo de la conversación. «Creo que es hora de volver», dijo, y David no pudo más que estar de acuerdo. Se levantó también, y juntos caminaron de regreso al resort, en silencio, con la compañía del sonido del mar y el peso de lo no dicho flotando entre ellos. Esa noche, cada uno se fue a dormir con un torbellino de pensamientos en la cabeza, ambos luchando con sus propios sentimientos, ambos sabiendo que estaban peligrosamente cerca de una línea que no podían cruzar. Y aunque nunca dijeron en voz alta lo que realmente estaba pasando entre ellos, sabían que tenían que ser cautelosos. Sus familias dependían de ello. La confesión que Beckham hizo años más tarde en la entrevista fue un intento de redimirse, de enfrentar sus sentimientos, sus errores y sus decisiones. Sabía que había arriesgado mucho, que había jugado con fuego y que, aunque nunca cruzó esa línea, había estado demasiado cerca. Era una lección dolorosa que lo había marcado profundamente. En el fondo, Beckham entendía que su historia con Antonella era una historia de lo que pudo haber sido, pero nunca fue, una historia de deseos no cumplidos y decisiones difíciles.